¿no? Que es impresionante realmente. Pero en fin, vamos a conversar ahora con Dennis Becerra Brasini, y es abogada, y vamos a hablar sobre este tema. El 1 de enero del próximo año entra en vigencia el decreto legislativo 1325, ¿no es cierto?, que es el que va a regular los delitos de corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y lo innovador, según nuestra producción, es que se va a separar lo que es la responsabilidad de la empresa de lo que es la responsabilidad individual de sus ejecutivos. Y eso es caminar por una línea bien delicada, ¿no es cierto? Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme, Nicolás. De lo que se trata es, lo que está diciendo este decreto legislativo es, el día de hoy, si un empleado comete algún acto delictivo, es juzgado, y si se encuentra culpable, la empresa es responsable. Tercera, civilmente responsable. Claro, civilmente responsable y penalmente responsable. Ahora, lo que está cambiando este decreto legislativo es que tanto al empleado como a la empresa se le va a juzgar independientemente. Si la empresa puede probar que tiene un programa de cumplimiento en el que de prevención y de sanción para los delitos, entonces la empresa puede estar exenta de responsabilidad, al margen de lo que pase con el empleado. Entonces, claro, pero para ver casos, ¿ya? Por ejemplo, yo creo que un caso emblemático fue el de los canales de televisión. Sí. ¿No? O sea, los canales fueron utilizados, y en particular América y Panamericana, primero como los instrumentos para la transacción. Es decir, ¿de qué se trataba? De apoyar la reelección a cambio de un dinero, ¿no es cierto?, desviado de fondos públicos. Entonces, primero el canal se utilizó para la comisión de lo que podría ser el delito. Pero lo segundo es que obviamente pues el dinero entró a la empresa. O sea, la empresa se benefició, así haya entrado $1, ya estaba haciéndose beneficiado. Entonces, ¿cómo no vas a hacer esa empresa tercero civilmente responsable? Bueno, habría que preguntarle a los magos de esa época, pero es que lo sacaron, no eran responsables de nada. Pero es que esa es la por razones políticas, además, ¿no? Justamente eso es lo que nosotros venimos a presentar. Me parece increíble que en el Perú las empresas no sea obligatorio que tengan un programa de cumplimiento. Es increíble. Si es que tanto los canales hubieran tenido un programa de cumplimiento, que es lo que nosotros en Johnny Bustamante venimos a presentar y se lo proponemos a las empresas. ¿Qué es un programa de cumplimiento, Nicolás? Entras a una empresa y evalúas todos los posibles riesgos, mapeas todos los riesgos de la empresa, procedimientos, recursos humanos, pones un canal de denuncias. Entonces, implementas un plan de cumplimiento, el cual tiene que estar activo y tiene que estar renovándose completamente. Claro. Entonces, los funcionarios no van a poder hacer lo que han hecho. Claro, pero acá no estás hablando, pero es que, por ejemplo, ya pongámonos en el caso de Graña y Montero, que es un caso emblemático. Se consorcian con Odebrecht. El consorcio se hace para realizar obras que se concertan con funcionarios públicos a los cuales les pagan una comisión ilegal, que comparten. Pero ese dinero de algún lado tiene que salir, entonces tiene que haber un nivel de manipulación de la contabilidad. Claro. Entonces no es posible que esto ocurra, es decir, no es que el señor Pepe Graña metió la mano a la billetera, sacó y le pagó los no sé cuántos millones que le tocaban aportar para la coima, en el caso, pongamos, a Alejandro Toledo, los 20 millones. No fue así. El dinero de algún lado de la empresa tuvo que salir y de alguna manera tuvo que encubrirse. Entonces, no es que era un empleado, o sea, estaba involucrando a la empresa institucionalmente. Claro, porque podían involucrarla, porque la empresa daba pie a que se pudiera involucrar, porque no habían procedimientos establecidos, no habían controles, no había nada. Entonces, obviamente, la gerencia o las personas que tenían el mando de la empresa podían manipular. O los dueños podían. Pero o sea, los dueños son los que están metidos en el negocio, que les interesa que haya controles, y ellos son los que, ¿no? Claro, pero si tú, como los dueños, o sea, en verdad todo esto tiene que venir del liderazgo. O sea, se tiene que cambiar la cultura corporativa. Claro, pues, pero eso, mira, hace como, pero mira, hace como 2 o 3 años, no sé hace cuánto tiempo, yo preguntaba, ¿cuándo se va en una conferencia anual de ejecutivos se va a poner sobre la mesa el tema de la corrupción en el Perú? Ya se está haciendo. Pero
¿sabes cuál era el problema? Que si tú preguntabas ahí en Todos Paracas, iban a caer. decía, a ver, que levante la mano el que no haya pagado, que participe en obras públicas, que no haya Todos iban a caer. pagado una comisión ilegal. Ninguno podía levantar la mano, porque en el Perú todas las obras públicas suponen comisión ilegal. Pero Y eso es algo que no solamente ha permitido, sino ha cultivado el mundo empresarial. Ha aceptado esa situación y hasta la ha promovido, porque han terminado financiando campañas para tener a tu funcionario que te va a dar tus obras, ¿no? Exactamente, pero finalmente se está dando la coyuntura en que esto finalmente se está develando, está reventando. Y lo de Odebrecht recién empieza. En junio va a reventar. Van a venir muchos más casos, van a salir más nombres, van a salir congresistas, van a salir empresarios. Esto recién empieza. Entonces es el momento, Nicolás. Es el momento de cambiar esto, es el momento de cambiar la cultura corporativa y el gobierno tiene que apoyar en esto. En el ADN corporativo tiene que estar el programa de cumplimiento. El no pagar comisiones ilegales. Exacto. No se pagan, pierdes la licitación, la pierdes. Es más, no te puedes presentar a una licitación si no tienes un programa de cumplimiento activo en tu empresa, en el que le demuestres al gobierno que eres una empresa proba. En una empresa en que cumples los procedimientos y que no se va a aceptar. Pero eso supone pues un cambio de liderazgo político, porque lo que tienes en un lado son políticos que están ahí en muchos casos solamente para hacer negocio, porque hacer política es una manera de hacerse rico en el Perú. Exacto. Y en el otro lado tienes empresarios, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sofía Gallegos, perdón, vamos a interrumpir un ratito si lo permites, pero tenemos información de último minuto con Sofía Gallegos sobre el traslado del ex gobernador regional de Cusco, el señor Acurio. Adelante, por favor. Muchas gracias, Sofía. Bueno, esto de Acurio nos pone en el tema, ¿no es cierto? Porque acá, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado, funcionarios venales, ¿no es cierto? Y tenemos en el otro lado todo un sistema que, o sea, insisto, no es que Odebrecht y sus consorciadas como Graña, etcétera, no tenían un plan ¿no es cierto? Digamos, un diseño de protección contra la corrupción, sino que era todo lo contrario, digamos, ¿no? Era más bien un diseño de cómo hacer para articularse al sistema de corrupción. Exacto, inclusive Graña y Montero, al cotizar en Estados Unidos, al cotizar en la bolsa de Estados Unidos, ha tenido que presentar una declaración jurada que tenía todos este programa de cumplimiento. El tema es que lo tienes en papel para cumplir el requisito, igual que Odebrecht, lo tiene que tener en papel de repente en su página web. Lo que yo estoy hablando es algo diferente, es un programa activo que es constantemente monitoreado, en el que los empleados, porque también se trata de proteger a los empleados, Nicolás. Mira, yo sé que está pasando en algunas de estas empresas que están presionando a empleados y ejecutivos para que firmen documentos para justificar movimientos de dinero, para poder cubrir los movimientos ilegales pues de plata que se hicieron para pagar las coimas. ¿Qué protección tiene ese empleado? Ninguna. Eso es lo que venimos a nosotros a proponer. Ese empleado tiene que tener protección y tiene que tener la capacidad de denunciar sin ningún tipo de represalia y mantener su trabajo. El que se va es el corrupto. Pero el problema es que el argumento que te dice el empleado, porque yo he hablado con alguna gente, me dice, no, si yo hablo nunca más me contratan en ninguna parte. Y cuando yo he hablado de ejecutivos de empresas que me dicen, me están cobrando una coima para esta obra, y lo denuncian o no, si lo denuncio, nunca más podré participar en una obra pública. Bueno, pues entonces nunca va a acabar este sistema. Yo creo que ahora sí va a acabar. Yo creo que ahora es el principio del fin, porque ya se están dando cuenta de lo que está pasando. El sistema judicial finalmente está funcionando, finalmente la gente está hablando, finalmente están capturando a empresarios. Y depende mucho también cómo vaya a funcionar de ahora en adelante todos estos procesos. Claro, o sea, eso es exactamente lo que iba a decir, porque el mensaje de ayer, con la captura de Acurio, es muy fuerte, porque lo que te está diciendo el mensaje de Acurio es: todo se va a saber. Exacto. Son 77 ejecutivos de Odebrecht que están confesando, que han firmado, fíjate tú, y eso tiene que ver con el plan de cumplimiento. Exacto. Porque cuando el 1 de diciembre, para la información de los que no lo conocen aún, el 1 de diciembre sale en todos los medios brasileños un comunicado que fue una sorpresa para los ciudadanos brasileños de a pie. Era un comunicado que decía: perdón, Odebrecht erró, era el título de la declaración. ¿Y qué decía esa declaración? Hemos pagado comisiones ilegales, hemos violado la ley,
no tiene ninguna justificación de ninguna naturaleza. No es que son corruptos los funcionarios, no hay ninguna justificación. No debimos hacer lo que hicimos, nos vamos a hacer responsables de todo, vamos a dar toda la información, pero además hacemos un plan, ¿no es cierto?, digamos, de ejecución y de cumplimiento de determinadas reglas para desterrar la corrupción de cualquier actividad de la empresa Odebrecht en el futuro. Eso era parte de las condiciones para un acuerdo. Y tiene que ser parte de las condiciones acá, en Perú. Porque obviamente todo lo que está pasando hoy, el gobernador y todos los que van a caer después, van a hablar. Claro, porque yo no sé qué le están diciendo, por ejemplo, los abogados al señor Graña. No va a pasar nada, acá vamos a arreglar. No, señor, sí va a pasar. Sí va a pasar, y lo que tendría que hacer es sentarse frente a Hamilton Castro y contar todo lo que tenga que contar. Y decir todo, y tener la misma actitud que ha tenido Odebrecht. Hay que ponerse a derecho. Ya no hay excusas. Pero y asumir la responsabilidad y las consecuencias de tus actos. Por supuesto. Porque no es que actúas, porque es que eso es un parte de es como el tema del ADN nacional. Sí. Un tipo atropella a alguien y lo que hace es sale corriendo o trata de coimear para cubrir su responsabilidad. Un hijo comete un acto incorrecto y el papá lo protege en vez de obligarla a que asuma su responsabilidad. Eso funciona en todos los niveles, incluyendo y sobre todo en este. Por supuesto. Pero hay que cambiar esa cultura. Yo me niego a pensar que esto va a seguir. Tenemos que cambiar esa cultura. Y una forma de cambiarlo es dentro de las empresas, en el mundo corporativo. Pero tiene que haber castigo. Porque si no hay castigo, es decir, es igual que hay que ponerse cinturón de seguridad. Nadie hacía caso. Cuando se empezaron a meter multas por el cinturón de seguridad, todo el mundo empezó a usar cinturón de seguridad. El tema en Perú es la impunidad, la falta de impunidad. En el momento que existan castigos y consecuencias... pero por eso es tan malo el mensaje de Oscorimi y sobre todo Iván Vázquez. Pues no se pasen. O sea, ¿cómo es posible que Iván Vázquez esté en libertad? O sea, es una falta de respeto a los loretanos y es un baldón para la justicia peruana. Por supuesto. O sea, ayer ha estado Duberlí Rodríguez, que está peleando porque la justicia peruana recupere, si alguna vez lo tuvo, el lugar que debería tener en la sociedad y ser... digamos, implacable, ¿no es cierto?, en la persecución de que se cumpla la ley y que se castigue a los que la violen. Y ese mismo día le están sacando la vuelta al mensaje del presidente de la Corte Suprema en el sistema de justicia en las regiones. Es increíble, pero insisto, tenemos que cambiar la cultura. Y tiene que haber más gente como tú, tiene que haber gente como en el estudio Yona Bustamante, todos que queremos que cambiar. Esto tiene que cambiar, porque si no el Perú Pero escúchame, pero tiene que cambiar todo, porque tiene que cambiar el papel de la prensa, tiene que cambiar los estudios de abogados, tienen que cambiar, porque este sistema, por ejemplo, ¿no? O sea, de la creación de empresas para ser usadas para transferir dineros ilegales, es decir, la participación en contratos, el invento de todos estas adendas, es un sistema donde ha habido de todo, desde y hasta los manejos de imagen, donde de repente hubo una super campaña de que la interoceánica del sur era lo mejor que le podía pasar al Perú cuando estaba costando fortuna. Y cada ampliación era justificada mediáticamente, o cuando tenemos el tren más caro del planeta. Y no tenemos plata para pagarle a los médicos. O sea, es ridículo, simplemente, ¿no? No, y es lamentable que los abogados se presten para hacer todo esto. O sea, los más responsables, a los abogados deberían caerle todo el peso de la ley. Hasta más que los empresarios. Los abogados deberían ser los más castigados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de defender la ley, y de proteger a la sociedad. Por supuesto. ¿Cómo vamos a estar haciendo? Yo creo que esta discusión, sinceramente, Denise, es trascendente. Porque eso supone no solamente, es decir, tiene que haber castigo a los responsables, no puede haber impunidad, tienen que pagar las consecuencias, tiene que recuperarse el dinero que se robaron, tiene que resarcirse al Estado peruano y a los ciudadanos que hemos dejado de tener una educación, una salud, una infraestructura, una seguridad de calidad, porque se robaron el dinero destinado para eso. Pero además, como tú dices, Denise, tiene que haber un cambio de todos con respecto al tema de la corrupción. O sea, el Perú debe ser un país... Por eso es que es tan bravo lo de los chinos, eso de que si eres corrupto te fusilo. Te fusilo. ¿No? Que es un exceso, sí es un exceso, pero anda pues a ver en China, la piensas 50 veces antes de poner la mano, porque te la pueden cortar. Dicho así, sí, ¿no? Pero yo creo que lo tenemos que hacer desde dos puntos, ¿no? Uno es educación,
concientizar al empresariado y también exigirle que tengan estos programas de cumplimiento. Tienen que tener esos programas de cumplimiento. Yo te agradezco muchísimo, ha sido Denise Becerra Brasini, abogada, y hemos hablado de este tema que yo creo sinceramente que es trascendente y que deberíamos hablar, porque además los periodistas tenemos también una responsabilidad, lo he dicho 500 veces. Sí. Hay que mantener, primero, nuestra agenda tiene que ser la de la gente, no la agenda de intereses y de unos contra otros. No, nuestro interés es los ciudadanos. Y lo segundo, prender los reflectores, porque cuando los apagamos en la oscuridad pasa cualquier cosa. Muchas gracias, Denise. Nos vamos al Congreso, ¿no?